Cuando comenzamos con las recopilaciones de relatos ocurridos en pueblos, nunca imaginé qué tan bien recibida sería esta temática, como tampoco dimensioné cuántas experiencias comenzarían a llegar al canal respecto a este tema. Gracias por confiar en este espacio. Y aquí le va la pregunta: ¿por qué pasarán cosas tan distintas en los pueblos, en comparación, claro, a la ciudad? ¿Por qué las manifestaciones paranormales son tan diferentes por aquellas partes? Esta pregunta irá acompañándole a lo largo de este video, así que no nos enrollemos más. Permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos hacia Aguascalientes, México. César Gutiérrez nos cuenta esto. Actualmente vivo en el centro de Aguascalientes. Llevo ya varios años por aquí. Pero antes de mudarme a mis 22 años, cuando conseguí un buen trabajo y preferí moverme a la ciudad, mis papás no quisieron. Ellos amaban la vida por allá. Años después también se mudaron, pero a mis 18, que trabajaba por allá con un señor, llevando y trayendo ganado, me pasó algo que me acompañó a la mala por varios años que seguí por allá. Mi trabajo comenzaba muy temprano. A las 5 de la mañana yo ya estaba con don Chema, un señor que quiero mucho y que me enseñó a trabajar un montón de cosas. Cuando terminaba de trabajar con él, iba a mi casa y descansaba un rato. Yo quería reunir lo suficiente para poder moverme a la ciudad cuanto antes. Por eso don Chema me ofreció trabajar los alimentos de los animales en las noches. No tan tarde, pero era un trabajo extra. Eran 2 horas solamente. Comenzaba a las 7 y terminaba a las 9 de la noche. En una de esas ocasiones que caminaba hacia una pequeña casita que tenía don Chema, a las orillas de Tapias Viejas, un pueblito muy pequeño que es donde vivía, pasando General Ignacio. A esa casita don Chema me dejaba entrar sin problema. Los primeros días sí me acompañaba. Me enseñó lo que debía hacer, que no era tan difícil, la verdad. Y después, como ya me tenía mucha confianza y siempre hice bien mi trabajo, simplemente ya me daba las llaves para ir yo solo y se las daba en la mañana que lo veía. Recuerdo que esa noche apenas había oscurecido. Llegué a esa casita donde era una construcción pequeña, con una sola ventana, anaqueles con los recipientes que tenían los alimentos de los cerdos, las vacas, creo que eran más vitaminas y eso. Y aparte de todo esto tenía un pequeño corral, con unos 4 cerdos. Yo estaba parado en la puerta, a punto de meter las llaves cuando escucho que hay varios adultos hablando dentro de la casa. No podía confundir el lugar porque, les digo, esto estaba a la orilla del pueblo. No había ni una sola construcción aparte de esta a muchos metros. Estaba ya saliendo a la autopista. Y yo sí me preocupo porque don Chema nunca me había mencionado que alguien más podía entrar. De hecho, siempre me decía que cerrara bien y aunque por allá, en aquel año, 98, no era nada común saber que alguien robara en el pueblo. No, era un lugar tranquilo. Por eso abro la puerta, entro rápido, enciendo la luz, dejando de escuchar esas voces y giré a la izquierda, que era donde las escuchaba más o menos, a lo que solo vi a los cerdos, observándome, quietos. Me les quedo viendo y ellos, después de unos segundos, dejan de verme y caminan, se acomodan y se acuestan. Yo me pongo a ver a todas partes, revisando la única ventana que tenía y no, estaba muy bien cerrada. Tenía una protección igualmente de barrotes, y fuera de esa puerta no se podía ingresar por ningún lado. Salgo de ahí, cierro con candado. Le doy vueltas a esa casita buscando a alguien, a esas personas que había escuchado hablando. Las había oído adentro y realmente no les entendía nada. Eran varias, de eso estaba seguro, pero quería confirmar que no anduvieran afuera todavía.
Al no ver nada más, me voy corriendo a casa de don Chema, a decirle lo que había pasado. Cuando me abrió la puerta, le conté eso, que había escuchado a gente hablando dentro del corral, pero que no vi a nadie. Y esto se lo decía por si llegaba a faltar algo, no pensara que había sido yo. Él cierra la puerta de su casa y me pide que caminemos. Lo acompaño y vamos caminando, no hacia el corral sino hacia mi casa, y me acuerdo muy bien lo que me contó. César, tenía mucho pendiente de que te llegara a tocar ver algo así. Mira, en el corral siempre ha sido tranquilo, pero la semana pasada, Fermín me trajo un cerdo de por ahí por el ocote, y yo estoy seguro que es ese el que anda haciendo todo eso. Creí que me lo había imaginado, no te voy a mentir, porque incluso hace 2 días, ya ves que tú no pudiste venir por lo de tu mamá. Fui yo, y estando ahí dentro, escuché bien clarito, César, cómo estaban hablando varias personas detrás de mí. Al igual que tú, no les entendí nada, pero volteé rápido y es ese cerdo que me trajeron. Ese es el que anda, no sé si haciendo que los demás hablen o qué, pero es ese. Hubieras visto la forma en que se me quedó viendo. Un nahual no es, de eso estoy seguro. Eso es otra cosa. Al escuchar a don Chema y recordar cómo esos cerdos se me quedaron viendo, me aterró tanto, pero a la vez agradecí no haber sabido eso en ese momento. Don Chema me dijo que mejor ya no fuera, que me esperara, que se lo iban a llevar en 2 días y yo le tomé la palabra. Se disculpó conmigo, diciéndome que no esperaba que eso fuera real, que quería creer que era su imaginación, pero yo se lo confirmé, sin saberlo de antemano. A ese animal, como dijo don Chema, se lo llevaron 2 días después. No sé a dónde, alguien fue por él. Don Chema tampoco sabía por qué se lo habían llevado, si no dejaban que lo vendiera. Como que solo querían que se lo cuidaran una semana y me pidió que no dijera nada. No entendía qué había pasado y no quería que se le fuera a formar una mala fama, cuando él también estaba asustado. Seguí trabajando con él en todo, recordando de vez en cuando con él esta experiencia, y aliviados de que nunca más volvimos a escuchar a un cerdo o algún animal hablando en ese pueblo. A veces se nos olvida que hay cosas o prácticas oscuras que quizás lleven a animales o lo que parecen serlo a hacer cosas que no deberían, y que estos no son ni de lejos nahuales, sino algo distinto. ¿Pero qué serían? Coméntenos, en lo que nos vamos ahora hacia un pueblo en Tamaulipas, México. Ignacio Garza nos cuenta esto. Fue un periodo muy corto que recuerdo haber vivido en Tamaulipas. Lo que les quiero contar acerca de ese tiempo es algo de lo que no muchos comentan. Algunos piensan que cierto grado de inseguridad se dio hasta el 2008, más o menos en adelante. Lo cierto es que no. Por acá siempre hubo zonas calientes, como les decimos, a territorios donde usualmente había encuentros entre estos grupos que se dedican a negocios feos. Y verán, lo que les quiero contar no tiene que ver con estos grupos, directamente al menos. Pero es algo que me gustaría plantear cuando termine de contarles mi relato. Mencioné el tema de las fechas más que nada porque cuando yo vivía por allá, con mis papás y con mis abuelos, en un pueblito que queda apartado, por allá en la carretera Ciudad Victoria Hidalgo, llamado El Barretal, creo que aún se llama así. En la actualidad, a comparación de antes, es un pueblo algo deshabitado. En aquel entonces, en el año 95 a lo mucho, aún vivíamos ahí. Yo recuerdo haber tenido en ese tiempo unos 10, 12 años. Era perfectamente consciente, recuerdo bien todo. Nosotros vivíamos a un lado de una calle donde, justo en la avenida,
Está o estaba, no sé actualmente, una vulcanizadora y un taller automotriz. Le dabas todo hacia el fondo, que apenas eran unas cuantas calles. Terminaban las casas y lo demás hacia atrás. Era puro monte, nada más. Árboles, tierra, maleza. Y justamente una tarde, casi noche, andábamos un primo y yo jugando por allá, en el monte. Nos gustaba mucho traer palos con distintas formas y juntarlos en el patio de mis abuelos, para hacer una tipo casa, fortaleza, le decíamos. En eso andábamos cuando escuchamos un chisteo. Mi primo y yo volteamos al mismo tiempo, hacia el lado donde había puro monte, y vemos a un señor, o más bien su silueta. Y yo creo que solo pudimos ver eso porque realmente se veía muy oscuro donde él estaba, o más bien desde donde venía caminando hacia nosotros. A mi primo y a mí aún nos alcanzaba a iluminar la luz del patio de mis abuelos. Poco, pero podíamos ver. Este señor que observábamos traía un sombrero como de charro. Y él, aún viéndolo, nos seguía haciendo ese ruido, chistándonos. Mi primo y yo salimos corriendo, brincando entre la maleza, los pozos de la tierra, y llegamos gritándole a mi abuelo. Claramente, ese hombre no venía con buenas intenciones. Y antes de que llegáramos a la puerta del patio, mi abuelo salió gritándole a ese señor un montón de maldiciones. Que se fuera a quién sabe dónde, que no pertenecía ahí, que éramos solamente unos niños, que él sabía quién andaba buscando. Mientras nosotros veíamos por la ventana a ese señor detenerse a unos metros del patio, la pura silueta, aún ahora sí, con la luz de la casa de mis abuelos. Mi abuelo seguía diciéndole de cosas, caminando hacia él, y simplemente se regresó esto al monte, pero ahora sí caminando rápido. Entra mi abuelo muy enojado, diciéndonos que qué andábamos haciendo allá metidos en el monte a esas horas, y le dijimos que hacíamos lo de siempre, trayendo las ramas para nuestra fortaleza y todo eso, que ese señor, el del sombrero, nos había chistado, saliendo de la nada, y nos asustó. ¿Cuál mugre sombrero, huercos? Lo que traía en la cabeza ese desgraciado eran cuernos. ¿No lo vieron? Diciéndonos esto, mi abuelo, con groserías también. Mi primo fue quien se abrazó aún más a mi abuela. Mi abuelito nos lo decía tan seguro, tan en serio, enojado. Se veía asustado, ¿cómo no? Y mi abuela le dijo que se calmara, que nosotros seguro no lo vimos así. Pero lo importante era que estábamos bien, que ya había pasado. Mi abuelo cerró la puerta, y él nunca fue mala persona. Lo sabíamos muy bien. Entendía entonces que el que estuviera así de enojado no era en vano. Y un poco más noche, ya más tranquilas las cosas, fui solo yo a platicar con él. Estaba sentado afuera en una mecedora y llego preguntándole que qué había pasado. Mi abuelito se disculpó conmigo. Me dio un refresco que me había comprado y otro para mi primo. Más al rato que lo viera se lo daba. Y me dijo que como por allá pasaba mucha gente muy mala. Ya nos había tocado varias veces escuchar que por la autopista se pasaran accionando las armas, esa gente persiguiéndose. Y decía mi abuelo que por eso todo lo malo se quedaba ahí en el pueblo. Y el diablo era algo de eso que se quedaba, que por eso no debíamos andar solos en la noche, mucho menos en el monte. Apenas unos meses después de esa noche, todos en la familia nos fuimos a Nuevo León, a Allende, y no volvimos a visitar ese pueblo. Lo que nos planteaba Ignacio al inicio en su correo, hablándonos sobre estos grupos, haciendo maldades y demás, es interesante considerarlo porque le extiendo la pregunta. ¿Cree usted que por todo esto que pasaba y sigue pasando tristemente por esas tierras, es que lo malo, que no es de nuestro mundo, también se presente por allá,
¿Considera que sea una simple coincidencia o algo más? Coménteme, quiero conocer su opinión. Y vámonos ahora hacia Colombia. José Aguirre nos cuenta esto. Soy originario de un pueblito al norte de Colombia, o como se le conoce al norte de Santander, en Santiago, un pueblito que era más que nada un sitio que queda de paso en la carretera Santiago-Salazar. Gran parte de mi familia aún vive por allá, y yo los visito frecuentemente. Fue en una de esas pláticas que mi tía nos contaba, ya siendo grandes, compartiendo, ya saben, historias de terror con la familia. La vez en que estábamos afuera de casa de mi abuela. Yo tenía en ese entonces unos 14 años. Y de hecho, hasta que lo contó de nuevo, fue que recordé todo a detalle. Era algo que tenía presente, pero que el ir y venir de la ciudad, el cambiar mi vida completamente, hizo que me olvidara de esto. En aquel entonces estábamos afuera, sentados, platicando los primos, con mis tías, con mi abuela, que en paz descanse, cuando llega un vecino. A este señor sí lo conocíamos, pero no le hablábamos tanto. Sabíamos que era una persona seria, tranquila, que sí tomaba de vez en cuando, sin llegar a ser una de esas personas borrachas y que anduvieran haciendo cosas malas. Menciono este detalle porque creímos que andaba tomado. Cuando llegó, bajando del cerro que tal cual, lo teníamos a 2 calles de nosotros, corriendo, diciéndonos asustado que una mujer, que allá arriba en el cerro, que la mujer sin cara, que ya venía y no sé qué. Nosotros, los pequeños, sí nos asustamos también y mi tía le empezó a reclamar, diciéndole que no viniera a asustarnos, que seguro andaba tomado, que se fuera a su casa y, detrás de él, venía caminando apresurado, mas no corriendo. Llegó otro vecino, con quien sí teníamos una buena relación. Él llegó, intentando calmar a este vecino, diciéndole que no pasaba nada, que allá se había quedado, que no bajaría. Mi tía, quien siempre era la que veía por nosotros, cambió su actitud, para ahora preguntarle a este vecino, que también venía del cerro, que qué pasaba. Este vecino con todos ahí, ayudando a sentarse al otro señor en una barda que teníamos afuera de la casa, le dijo y todos escuchamos, muy serio, que él y el otro señor venían bajando de traer leña para la casa. Eran los años 90, principios. Entonces para algunas familias era regular que usaran leña para varias cosas como cocinar. Que venían juntos de allá, platicando. Apenas estaba oscureciendo y que los dos escucharon pasos. Se asomaron hacia adentro de la maleza entre los árboles porque esos pasos sonaban a los de una persona antes que los de un animal, y que fue el otro señor quien vio a esa mujer primero. Le gritó al otro vecino. Él volteó y dice que también la vio. Y cuando el otro señor salió corriendo hacia el pueblo de vuelta, diciéndole que no se quedara ahí, que corriera también, este señor alcanzó a ver bien a esa mujer. Y sí, decía que era una señora, sin ropa, metida entre los árboles y que la cara era como si la tuviera borrada, borrosa, no tenía, y también corrió. Él dice que venía más confundido que asustado, como aturdido por eso. Por esa razón no venía corriendo una vez ya estando en el pueblo, porque decía que no creía lo que habían visto por allá, que fue una visión de verdad, horrible y muy extraña. Pasaron las semanas. Esa noche se habían ido cada quien a su casa, acompañando primero a la suya al vecino que había llegado más asustado corriendo a su casa, y luego el otro vecino dijo que se iría a la suya. Mi abuela, tiempo después, semanas, nos contó que el vecino, quien había llegado confundido, caminando un poco más tranquilo, desde el día siguiente de eso, ya no se pudo levantar de la cama. No fue a trabajar tampoco y ya tenía varios días así. Y mi abuela nos contaba porque había ido a verlo.
que la esposa del señor le contaba que en las noches él decía que veía a esa mujer en la ventana, parada, asomándose, viéndolo. Y él no dejaba de decir que iba por él, que no la dejaran entrar, pero nadie más aparte de él la podía ver. El otro hombre, quien llegó asustado esa noche, sí se llevó un buen susto, pero lo seguimos viendo por la calle, como si nada. Sin embargo, el otro vecino, luego de un tiempo, no lo volvimos a ver. Falleció. Y nadie supo bien de qué. Solo una mañana ya no despertó en su cama. Un suceso muy extraño, considerando el hecho de que normalmente escuchamos que, lamentablemente, personas que hayan tenido un encuentro con lo paranormal y que presentan mucho nerviosismo en el momento, se enferman, deterioran su salud y en muchos tristes casos fallecen. Pero aquí fue esto orientado hacia esa persona que en ese momento no manifestó ese susto de la forma que quizás esperábamos. Entonces, ¿qué pasó? Claro que lamentamos esos casos y cuídense mucho siempre. Nunca hay que hacer de menos un encuentro así porque son cosas que aún no entendemos y no sabemos hasta dónde pueden llegar. Mientras piensa en esto, nos vamos hacia Nayarit, México. Cecilia Fernández nos cuenta esto. Fue precisamente en agosto del año 2011 que me ocurrió esto que hoy les quiero contar. Es una fecha que no olvido porque a mí jamás me ha pasado algo paranormal, a excepción de lo que me trajo a contarles esto. Para mí era costumbre visitar a mis abuelos. Ellos vivían en un pueblito llamado Mezquites, hacia el sur de Huacatlán. Y si bien no era ni de lejos las primeras veces que los visitaba, ya que de niña íbamos muy seguido para allá, pero cuando pasó esto, yo ya tenía 21 años, tenía mi propio auto e iba sola, no necesitaba que me llevaran. Entonces, cuando iba con ellos, pasaba la noche allá y me regresaba ya siendo de día. Por eso me sorprendió que en ese agosto que llegué con ellos, un poco irresponsable de mi parte, conducir por la carretera teniendo lluvia. No tan fuerte, pero ya sabemos que nunca debes confiarte con eso. Pero bueno, llegué con bien. Y lo que les digo que me sorprendió fue el hecho de que cuando pasó el día de convivir con ellos, platicarles de mi trabajo, ponernos al tanto, preparando la cena, todo, mi abuela, al tocar el tema de que la lluvia estaba cayendo con mucha fuerza, haciendo viento y demás, ella me dijo, volteando a ver a mi abuelo, que lo que fuera que escuchara, no me asomara por la ventana. Mis abuelos nunca eran de bromear con nada. Sí tenían el sentido del humor bastante relajado, pero esto me lo decían distinto, serios. Yo les pregunté que si había alguien por ahí, no sé, algún vecino que anduviera haciendo problemas o algo, creyendo que se referían a algo así. Sin embargo, ellos me respondieron que no, que solo no abriera las cortinas o la ventana si escuchaba de pronto ruidos, que seguro sería la lluvia, los árboles soplando, haciendo sonido, y que eso podía ser que entrara el agua o algo así. Por lo que bueno, lo tomé de esa forma. Esa noche, estando acostada en una habitación aparte que tenían para mí, la lluvia en verdad era mucha, más que hace rato. Ya no hacía tanto aire, pero por eso no me explicaba cómo afuera, casi como si estuvieran al frente de la casa, escuchaba lamentos. En verdad, puedo jurarles que estaba escuchando a una persona, a una mujer lamentándose justo en la calle, lo cual se me hizo extraño porque estaba lloviendo demasiado y no parecía estar caminando o pasando. Eran lamentos de esos que fácilmente sonaban como cuando, precisamente, como decía mi abuela, el aire sopla con los árboles, con las ventanas, pero no, de verdad no podía ser porque no hacía casi nada de viento ya. Me levanté, caminé a la ventana, tomé la cortina y fue ahí,
cuando estuve cerca del vidrio que escuché a mis abuelos. A ellos los tenía al lado. Las paredes no eran tan gruesas, encima el tipo de techo tenían un espacio que conectaba con mi habitación. Entonces los escuchaba perfectamente. Oía a mi abuelita susurrándole a mi abuelo que ahí estaba otra vez, que no se iba. Y oía a mi abuelo responderle que no se asustara, que solo no la perdieran de vista y con eso no se acercaría. No entendía a quién se referían, por lo que con esos comentarios deduje que se referían a una vecina, que de seguro aprovechaba las noches así para andar haciendo maldades, robar, no sé. Y bueno, después de escucharlos decir eso, solo los oía murmurar cosas que ya no entendía. Y quizás querían que no abriera la ventana para que esa persona no me viera y se diera cuenta. Y así me acosté. Disminuyó la lluvia después de un rato que seguía escuchando esa voz afuera, haciendo esos sonidos. Al día siguiente, por la mañana, le pregunté a mi abuela que qué había pasado. Les dije que los había escuchado y se voltearon a ver entre los dos. Después de unos segundos en silencio, mi abuela me dijo que eso no pasaba antes, cuando éramos niños, sino que comenzó a pasar apenas hace unos años en ese entonces. Pero que cuando llovía así, ellos creían que era una vecina de por ahí, que se paraba bajo la lluvia, a llorar, siempre al frente de la casa, que las primeras veces la escuchaban y sí la confundían con el sonido del viento, lo que les dije. Sin embargo, hasta que se asomaron por primera vez, vieron que era una mujer y no el viento. Nunca pudieron distinguirle alguna facción, algún rasgo, saber quién era, y fue hasta en una ocasión que no llovía tan fuerte que vieron que esa mujer no estaba de pie, ni siquiera tenía piernas, flotaba, siempre al frente de su casa. Mis abuelitos se llevaron el susto de su vida. Y no es que se acostumbraran, pero mi abuelo era quien siempre le recordaba a mi abuela que no debían dejar que les ganara, que si la perdían de vista seguro se les iba a meter a la casa, que fuera lo que fuera no les podía ganar, por más miedo que le tuvieran. Mi abuela me dijo que siempre les costaba mucho quedarse vigilando la ventana cuando esta mujer aparecía con la lluvia, que mi abuela lloraba del miedo, que rezaba mientras la veía y nunca se hicieron para atrás. No sabían qué quería, a qué iba, pero tampoco la dejaron acercarse. Y eso lo confirmó mi abuelo porque me contó que una noche, cuando decidió ignorarla, después de haberla visto por la ventana, momentos después de que volvió a asomarse, esa mujer estaba más cerca, siempre flotando. Por eso nunca le quitaban la vista, ya que si no servía rezar lo que se supieran, sí les servía no dejar de verla. Por eso también entendí que esa vez que los vi, se veían más cansados, agotados. Tiempo después, mis abuelos, luego de la insistencia de mis tíos y mis papás, aceptaron mudarse a otra propiedad que tenía mi abuelo. No era vida para ellos estar así. Nadie entendía qué pasaba. No les creían del todo, aunque sí los ayudaron. Pero yo, que sí estuve ahí, viéndolos, escuchándolos asustados, con ojeras los dos sin descansar, escuchando esos lamentos afuera en la lluvia, sé que algo malo siempre estuvo esperando a que dejaran de asomarse por la ventana. ¿Para qué? No lo sé. Me alegra que jamás lo comprobaran. ¿Qué cree que hubiera pasado si dejaran entrar a esa mujer? Si la perdieran de vista, ¿cree que sería de esos seres que los objetos físicos no representan un obstáculo para atravesarlo? ¿O de lo contrario, de esos que deben pedir permiso para entrar? Y de ser así, ¿qué buscaría? En lo que nos comenta sobre esto, nos vamos hacia Querétaro. Una persona anónima nos cuenta esto. Sigo viviendo en un pueblito, saliendo de Querétaro,
pasando Montpany. Tengo mi trabajo en la ciudad, pero me gusta mucho aquí. Y la razón por la que no quiero mencionar mi nombre y el nombre del pueblo, que no hay muchos para esta zona, es porque mucha gente de por aquí es muy religiosa. No tengo nada en contra de eso, sino que es más que nada que no sé si cuando pasó esto que les voy a platicar, eso habrá sido la causa de lo que pasó. En sí, esto fue muy extraño. Pasaron cosas raras. Y miren, en este pueblo, hace ya unos 20 años o un poco más, había un señor que tenía una cantina. Era la única en el pueblo y vamos a decirle Don Francisco al señor para no mencionar su nombre. Él durante las noches tenía ese negocio, una cantina, y vivía en la parte de atrás, ya que su propiedad, esos terrenos eran largos. Pero en el día, en las mañanas más bien, era muy frecuente ver que llegaba gente, familias con alguno de sus integrantes, ya sea dormidos, cargándolos, así hayan sido adolescentes, niños o adultos. A veces los llevaban tapados de la cara con alguna toalla, algún trapo. Y en otras ocasiones, como me tocó ver a mí, que vi que una vez que iba hacia mi trabajo, a eso de las 6 de la mañana, que vi que afuera de la casa de Don Francisco, por una entrada que quedaba algo retirada de su cantina, él hacía pasar a una señora que traía a un muchacho, tapado de la cara con una prenda, y este muchacho iba gritando con una voz muy extraña, muy rasgada, como si hubiera estado muy enfermo de la garganta. Lo iban sosteniendo porque iba manoteando, muy apenas caminando, como en contra de su voluntad, y pasaron a su casa. Para ese punto yo ya había escuchado de esas familias que iban a verlo. No era discreto, pero tampoco nadie le preguntaba nada, a excepción de algunos vecinos que sí escuchaba porque papá me contaba a mí que a él le platicaban que le preguntaban en las noches, estando en su cantina, que a qué iba la gente en las mañanas con él. Que don Francisco se reía y que les decía que era un loquero y ahí los atendía. Ya saben, esa palabra que se usaba antes para referirse a un psiquiatra. Sin embargo, nadie le creía. Sabían que don Francisco había estudiado solamente hasta la secundaria, por lo que todos sabían, juzgando algunas cositas que de pronto le veían por ahí portando el señor, no en la cantina sino llevando con él en la muñeca, por ejemplo, objetos religiosos. Sabían que don Francisco, en la parte de atrás de la cantina, en las mañanas, hacía exorcismos. Y esto de saber era un decir. A nadie le quedaba claro, pero me acuerdo que una mañana, una vecina fue a nuestra casa para decirnos muy nerviosa que se habían llevado a don Francisco. Mis papás salieron, yo estaba despertándome apenas para ir a trabajar y esta mujer decía que una camioneta negra, con personas vestidas de sacerdotes, se habían bajado y lo sacaron de su casa llevándoselo, a la fuerza, muy temprano en la mañana. Esto que en un principio algunas personas creíamos era un rumor, algo que había visto mal la vecina o se lo había inventado de plano, se confirmó cuando esa misma noche don Francisco no abrió la cantina. Luego siguió cerrada la noche siguiente, pasó la semana, un mes, 2, y nadie supo qué le había pasado. Después de unos 6 meses, demolieron la cantina, su casa, y no pasó como en otras ocasiones que dejaron los escombros ahí. No, vino un camión a llevarse absolutamente todo lo demolido. No dejaron ni que la gente se acercara. Desaparecieron la cantina y a don Francisco. A día de hoy ese terreno sigue siendo eso, un terreno y ya, nunca regresó. Hay cosas en los pueblos que ni nos imaginamos que ocurren. Mucha gente se queda con eso, no lo cuentan más allá de esas tierras. Muchos porque piensan que no les van a creer, pero para eso es este espacio,
para escucharlos con mucho gusto. Les agradecemos un montón por confiar en este espacio y cuéntenos, ¿le ha ocurrido algo paranormal o aterrador en un pueblo? Damas y caballeros, recuerden que tenemos disponibles 2 grupos, en WhatsApp y en Facebook. Compártanos por allá sus historias, dudas de algunos temas, material paranormal. Es siempre para mí un gusto estar en contacto por allá con ustedes también. Los enlaces los tendrá en el primer comentario, no lo olvide, y las cuentas de Instagram del canal y de su servidor, así como el correo electrónico. A cualquier medio puede enviarme si usted ha vivido alguna experiencia paranormal, aterradora. Puede ser escrito o por mensaje de audio. Será un placer conocer su historia. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.